Bueno, buenos días. Bienvenidos a este tercer encuentro del curso de Sustentabilidad Productiva PYME. Mi nombre es Laura Segura, soy gerente de Servicios Socios y de Ruta X de la UIA y los voy a estar acompañando durante toda esta hora. Hoy vamos a unir dos tendencias a nivel mundial en términos productivos, la sustentabilidad y también la inteligencia artificial. La verdad es que tenemos casi 300 conectados a minutos de empezar el seminario, así que estamos súper contentos. Y bueno, va a meritar también, va a ser una muy buena jornada el día de hoy. Me gustaría presentarles a nuestros speakers, que son de lujo. Ellas son la doctora Andrea Ruotolo, directora global de Sostenibilidad Orientada al Cliente de Rockwell Automation, y Tadeo Rodríguez, que es líder de operaciones de Sostenibilidad Orientada al Cliente también de Rockwell Automation. Vamos a poder utilizar nuestro chat y también la sección de preguntas y respuestas para poder comunicarnos durante todo el seminario. Así que, si les parece, nuestros speakers nos sugirieron comenzar con algunas preguntas para ver cuánto sabemos de sostenibilidad y cuánto sabemos también de inteligencia artificial. Así que en sus pantallas les va a aparecer en este momento una encuesta que les pido que por favor completen para poder avanzar en nuestro día de hoy. Ahí estamos. Dice, de 1 al 5, ¿qué tan familiarizado estás con la sostenibilidad? Ahí podés contestar siendo 1 menos y 5, digamos, lo mayor en la escala. Y la segunda pregunta es, del 1 al 5, ¿qué tan familiarizado estás con la inteligencia artificial? Estamos en el promedio, ¿no? Entre 2 y 3, Andrea, me parece. Ni muy poco, ni mucho. Estamos en el medio. Sí, interesante. Estoy viendo que con inteligencia artificial hay un 2 y con sostenibilidad se sabe un poco más. Un poquito Sí, más. la distribución está acomodada diferente, pero bastante interesante. Gracias a todos por compartir. Sí, Bueno, chicos, ahí me parece que no van a cambiar más los valores, estamos más o menos en estos números. Así que bueno, con estos datos podemos empezar el seminario. Adelante. perfecto. Muchas gracias, Laura. Y muchas gracias a todos por estar acá. Es un honor para nosotros poder presentar lo que conocemos de sostenibilidad, inteligencia artificial. Estos son temas que están transformando cómo las compañías operan y nos parece muy importantes que sean conscientes de la integración de de estas dos megas tendencias que se están uniendo y asegurarse de que a medida que implementan estos programas de sostenibilidad o programas de inteligencia artificial, que lo hagan en conjunto para que sean más efectivos y a la misma vez para que, bueno, las inversiones les den más retorno. Así que, bueno, empezamos con la presentación, Tadeo, si pasamos a la próxima slide. Gracias. En el mundo de la sostenibilidad hay muchas cosas de las que podemos hablar. Podemos hablar de naturaleza o economía regenerativa, podemos hablar de términos que son bastante vagos en general. Yo lo que les recomiendo a todos ustedes es que se enfoquen en lo que son las regulaciones ESG. ESG es Environmental, medio ambiente, Social, social, y G es de governance o gobernanza. ¿Por qué les digo de todo lo que se puede hablar de sostenibilidad, enfóquense solo en ESG? Porque ESG es básicamente lo que está definiendo, son las métricas que están definiendo cómo medimos la sostenibilidad y son las métricas que las están pidiendo que reporten para los inversores, para los clientes y para los reguladores. Lo que pueden ver acá es que la regulación global en ESG aumentó un 155% en la última década. Esto es algo que sigue en proceso y les recomiendo que miren lo que está ocurriendo tanto en Europa, que está liderando el cambio, como en los Estados Unidos. Si pasamos a la próxima slide, Tadeo. Bueno, acá hay algunos ejemplos. Sé que este es un slide muy cargado, pero quería que tengan la noción de la cantidad de cosas que están pasando a nivel global.
Y no pierdan la mira en que al utilizar las métricas ESG para evaluación de corporaciones, básicamente lo que estamos haciendo es redefiniendo la economía, porque ahora el valor de las compañías, acá estamos hablando de compañías, pero también de países, va a estar dado no solo por métricas tradicionales financieras, sino que a eso se le suman las métricas de ESG. Hay un montón de regulaciones en Europa, como mencioné, que está liderando el cambio. APAC está la región más de África y del Medio Oriente. Toda esa zona se está también movilizando, especialmente por las regulaciones en Europa, y las regulaciones en APAC están copiando bastante lo que está pasando en Europa. Ahora, ¿qué está pasando en los Estados Unidos? California está liderando el cambio, pero también lo que se llama el US Securities and Exchange Commission, US SEC, ellos requieren que las compañías tienen que reportar en métricas de Scope 1, medidas 1 y medidas 2 de emisiones. Y si pasamos al próximo slide, Tadeo. Lo que pueden ver acá, quería dejarles esta tabla, que es una comparación de las métricas de Europa, que son las del medio, la de los Estados Unidos, que son las de la derecha, y hay una manera de medir el progreso en ESG que está dado por una organización que se llama ISSB. Les recomiendo que miren también esas métricas, porque esas son las métricas que la mayoría de los países están utilizando para reportar en su progreso de ESG. Ahora, un último comentario, lo del US, los Estados Unidos, el SEC Rule, que están pidiendo que las compañías reporten en lo que son métricas de 1 y 2, fundamentalmente. ¿Estas métricas a qué se refieren? Son métricas de emisiones dentro de las 4 paredes y lo que se le compra a la empresa distribuidora de energía. En los Estados Unidos hay bastante un revuelo de van a tener que reportar, no van a tener que reportar, hay bastante resistencia en el sistema, pero lo que sí les puedo asegurar, viendo estas tendencias y cómo se va avanzando, es que sí, esto va a seguir moviéndose, esto va a seguir avanzando, especialmente porque Europa está requiriendo que no solo las compañías que producen en Europa tienen que reportar y cumplir con estas regulaciones, sino que todas las compañías que le venden a Europa van a tener que seguir las mismas regulaciones. Así que si tienen negocios allá o si están pensando en expandir hacia Europa, van a tener que seguir estas regulaciones, lo mismo con los Estados Unidos. Y como todos ustedes ya saben, ser reactivo cuesta mucho más que ser proactivo. Y ahora cuando empecemos a hablar de cómo se integra la inteligencia artificial a la sustentabilidad, van a entender que este cambio está ocurriendo a una velocidad que es mucho más rápida que lo que podemos comprender a nivel de progreso humano. Así que bueno, si seguimos en el próximo slide. Gracias, Tadeo. Yo comenté que había un poco de resistencia en la economía norteamericana, pero lo que van a poder ver acá es que más del 70% de los CEOs de Estados Unidos no están limitando sus inversiones en sostenibilidad. ¿Y por qué lo están haciendo? Bueno, básicamente porque van a tener, generalmente estos son CEOs también de empresas globales que tienen que ser parte de las regulaciones europeas, pero la sostenibilidad es reducir habla de reducir consumo energético, de reducir consumo de agua, de minimizar la generación de residuos, de cuidar a los empleados. Realmente, cuando uno implementa un proyecto de sostenibilidad, lo que está haciendo es mejorando las operaciones. Y en esa mejora de las operaciones y en esa optimización se están reduciendo costos y está generando operaciones que son más sostenibles financieramente a lo largo del tiempo. Así que esa es una de las grandes razones por las que esto sigue avanzando y es un megatrend que no va a parar. Si seguimos en el próximo slide, lo que vemos es que, ¿qué es esto de ESG, de sostenibilidad? Bueno, al final del día es un problema de Big Data o de datos.
es un problema de datos o de un análisis de datos y un reporte de datos. ¿Por qué es esto? Uno tiene que reportar en su progreso de ESG, ¿no? De métricas medioambientales, sociales y de gobernanza. Bueno, ¿de dónde vienen esos datos? Uno lo que puede hacer es estimar esos datos o lo que uno puede hacer es buscar datos reales operacionales y agregarlos y después reportar esos datos. Hacia donde el mundo está yendo es a no estimar los datos de ESG, sino lo que estamos viendo es que las compañías cada vez están buscando más cuáles son los datos operacionales reales para reportar. ¿Por qué es eso? Porque cuando uno reporta en los datos operacionales reales de ESG, primero, esos datos son auditables. Segundo, te dan una mejor visión operacional. Te entendés mejor qué está ocurriendo en las operaciones de tu compañía. Pero tercero, y esto es muy importante, y esta es la conexión con inteligencia artificial, esos datos van a ser utilizados para optimización de procesos con el uso de inteligencia artificial. Por eso, la operacionalización de la sostenibilidad hecha teniendo en mente lo que se llama una transformación digital de tus procesos, te da una ventaja competitiva y te permite que una vez que tenés esos datos, esa transformación digital en movimiento, puedes usar esos mismos datos para integrar inteligencia artificial y que esa inteligencia artificial te dé visibilidad y te dé mejor visibilidad en qué está ocurriendo, análisis de root cause analysis, Tadeo, por ahí me puedes ayudar. Análisis de Causa de raíz, sí, análisis de causa causa raíz, raíz. gracias. Sí, no Análisis hay de problema. causa raíz, de qué está ocurriendo en tus operaciones, pero también hay procesos que se llaman cerrados de inteligencia artificial que permiten que esta tecnología empiece a operar tus plantas de una manera que sea más óptima para reducir costos, para mejorar tus procesos desde un punto de vista de la sostenibilidad y también a lo largo del tiempo. Así que bueno, si pasamos al próximo slide, no sé si la gente está comentando en el chat, me imagino Laura que lo vamos a ver después, pero sí, si pueden ir, si tienen preguntas o Andrea. comentarios, después lo revisamos. Sí, justo para mencionar, estamos usando para estar ordenados la sección de preguntas y respuestas. Así que ahí ya tenemos algunas preguntas. Les pido a todos los que quieran consultar algo, al final del curso vamos a estar respondiendo las preguntas. Hagan la pregunta completa, o sea, redacten bien toda la oración, porque si no, como que le están contestando a Andrea y después se va a perder el hilo. Así que al final contestamos las preguntas. Ok, mil gracias. Bueno, esto fue algo realmente que no me esperaba. Me invitaron a presentar en la Universidad de Columbia sobre este tema. Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, tiene una organización que se llama el Bezos Earth Fund. Están invirtiendo 10 billones de dólares en la integración de sustentabilidad e inteligencia artificial. De este tema hace un año que no se hablaba y ahora hay mucho dinero de inversión, están buscando proyectos e iniciativas que pueden integrar esto. Así que hay mucho entusiasmo. Hay entusiasmo, por ejemplo, en la cantidad de gigatoneladas de emisiones que la inteligencia artificial nos va a poder ayudar a reducir. O, por ejemplo, acá a la derecha, el valor agregado de trillones de dólares de lo que esto, de cómo la inteligencia artificial puede ayudar a avanzar la sostenibilidad corporativa. Así que bueno, hay muchísimo entusiasmo. Y bueno, si pasamos al próximo slide y vemos el impacto que la inteligencia artificial puede tener en el medio ambiente, en la sociedad, en la economía. Del lado izquierdo se hizo un análisis teórico y un 80% impactos positivos, pero bueno, también hay una estimación teórica, acordémonos, todo esto es teórico, de los impactos negativos. Y acá quería hablar un poquito más de este tema de los impactos negativos. Pasemos de la teoría a la realidad. Si pasamos a la realidad, que sería la próxima slide, Tadeo, lo que vemos es que Microsoft empezó a utilizar
bueno, empezó y están avanzando lo más rápido que pueden en el uso de la inteligencia artificial. Y lo que vieron es que hubo un pico de consumo de agua para poder operar esta inteligencia artificial. Entonces las comunidades empezaron a estar preocupadas por este pico de consumo de agua. Así que bueno, tenemos ahí también un problema que quiero que estén conscientes. Lo que también estuvimos viendo es que la inteligencia artificial, y de esto va a hablar Tadeo, también tiene un gran consumo de energía. Así que, por un lado, hablamos del lado positivo de la inteligencia artificial, como, por un lado, a medida que ustedes integran la sostenibilidad con la transformación digital de la compañía, cómo utilizan la transformación digital de la compañía para integrar inteligencia artificial que los ayude a mejorar las operaciones y que tenga un impacto positivo en la sostenibilidad. Tengan en cuenta que también está el lado negativo de esto y ustedes como líderes de las compañías tienen que tener esta conciencia y hoy en día, les digo, muy pocas personas en el mundo están tomando este liderazgo. Hay muchas preguntas que tenemos, soy parte de muchas organizaciones que están teniendo estas discusiones desde Europa, Norteamérica y Sudamérica. Así que hay mucho trabajo para hacer acá y ustedes pueden ser parte de esa discusión. Bueno, si pasamos al próximo slide, ¿cuántas compañías hoy en día están trabajando en la intersección de la inteligencia artificial y el cambio climático? Bueno, vemos que un 13% de las compañías mundiales ya implementaron algún tipo de iniciativa en esta dirección. Así que, bueno, hay progreso. Y lo que pueden esperar es, si seguimos al próximo slide, que este progreso, este cambio va a ser exponencial. El mercado de la inteligencia artificial está creciendo de manera exponencial. Creo que este es un gráfico muy conservador. Creo que la curva va a ser mucho más empinada y que ese cambio exponencial va a ocurrir más rápido. Porque vemos que el valor, como les mostré antes, de valor agregado al mundo corporativo y el impacto que esto puede tener en la sostenibilidad es enorme. Así que es como una nueva hora, una nueva era, una nueva era de la gente corriendo hacia el oro, ¿no? Hacia este crecimiento tan masivo que está habiendo con la inteligencia artificial. Así que bueno, con eso lo voy a pasar, ahora Tadeo va a seguir presentando, pero algo que quiero reforzar es lo siguiente. Si ustedes quieren pasar a la próxima ola de la economía que está desenvolviéndose ahora mismo, no es un futuro, esto no es ciencia ficción, está ocurriendo ahora. Si quieren pasar a esa nueva etapa de la economía, tienen que digitalizar las operaciones, utilizar esa digitalización de las operaciones para integrar inteligencia artificial en el proceso y si quieren hacerlo bien, eso tiene que estar alineado con una visión que no solo mejore la productividad de la compañía, pero tiene que estar integrado también que mejore la sostenibilidad de la compañía y de las comunidades y cómo están sirviendo a sus clientes. Así que bueno, con eso le paso la presentación a Tadeo. Gracias, Andrea. Aprovechando y totalmente de acuerdo ahí con esa idea de cierre, creo que por ahí debe de ir la dirección. Vamos a continuar y por ahí mencionábamos, retomando dos puntos importantes de lo que ya vimos. Uno es la relevancia de podernos estructurar en los términos de ESG, que lo ven acá arriba, Environmental, Social and Governance. Creemos que es bueno mantener esos términos de esa manera, ya que es como se utiliza de manera global en general. Y la importancia de ser responsables al implementar la tecnología cuando estamos desarrollando nuestros programas o nuestros proyectos. Hablábamos hace un par de diapositivas del impacto positivo y negativo y quisimos mostrarles un par de ejemplos de cómo esto se traduce ya en casos específicos que han sucedido, ¿no? Y es importante, hablábamos del tema energético, pero también tener presente el impacto social que la tecnología puede tener y obviamente la parte de gobernanza, de complejidades legales, etc.
Entonces, del lado izquierdo, en la primera columna que vemos la parte de environmental, en la segunda fila, nosotros listamos un caso en el que se identificó que el sistema de inteligencia artificial que implementa Amazon para recomendar las compras en su sitio web de e-commerce incrementó el consumo de los usuarios en un 35%, lo cual significa que si estuviéramos midiendo la intensidad de carbono por usuario, esta implementación nos generó un pico de mayor consumo, que por un lado es definitivamente bueno para el negocio, pero aquí entra la parte de la responsabilidad. Si no tenemos productos que sean sostenibles, circulares, que tengan estas características, el impacto de extracción de los recursos naturales está creciendo, ¿no? Entonces tiene un impacto positivo a lo mejor a las finanzas de la organización, pero tenemos que tomar en cuenta cuál es el impacto a nivel sistémico, ¿no? Entonces es un ejemplo que sí es importante y es muy útil implementar estas soluciones. Sin embargo, también tenemos que tener conciencia de cómo se están implementando y el impacto que tienen, ¿no? Hablábamos también del tema energético, y en el ejemplo que está abajo habla de Google, en donde el 15% del consumo energético de Google viene de sus sistemas de inteligencia artificial. Y en la siguiente diapositiva vamos a andar un poco más en el consumo energético y cómo está evolucionando, pero se vuelve algo que es bastante relevante, y por eso estas organizaciones tienen que encontrar las maneras de trabajar con energía renovable para que estos nuevos algoritmos no tengan un impacto muy negativo en la sociedad y en el ambiente. Y como mencionábamos, es importante mantener también presente la parte social y de gobernanza. Entonces, hay un caso registrado y todos estamos, bueno, creo que mucha gente está familiarizado con esta herramienta de ChatGPT o ChatGPT, que es este chat en donde por inteligencia artificial te puede responder N cantidad de preguntas. Es una herramienta muy avanzada que que es disruptiva en realidad, y fue algo muy importante a nivel global. Y esta herramienta, a pesar de que ha traído muchos beneficios, se identificó en una nota que para entrenar la herramienta, porque al final la herramienta aprende de las conductas sociales y de cómo nos comportamos, se tuvo que trabajar o se contrataron empleados en Kenia a los cuales se les pagaban $2 la hora para poder identificar y hacer a ChatGPT menos tóxico, ¿no? Entonces, a estas personas se les expuso a una cantidad de contenido tóxico para que pudiera clasificarse como tóxico y el algoritmo pudiera identificar cómo mitigar esa para los usuarios finales, ¿no? Entonces, son de estas situaciones que, de nuevo, la herramienta final tiene un impacto extremadamente relevante en la sociedad y positivo en muchos casos, pero hay que tener en cuenta también estos impactos. Entonces, por ahí hay un par más de ejemplos que queremos compartir y bueno, los dejamos aquí en esta tabla que esperamos sea de interés para que puedan identificar estos casos de, de responsabilidad en los que hay que tener presente en nuestros desarrollos, ¿no? Ahora, en la parte energética, y esto quisimos enfatizarlo porque esto solo va a escalar, ¿no? Así como la curva que mostraba Andrea en un par de diapositivas atrás, esto es muy similar. El consumo energético está subiendo también de manera muy drástica y muy pronunciada. Incluso en la gráfica, esto viene de un estudio del MIT, en donde analizan el consumo energético a través de las distintas épocas de la computación en los sistemas de AI para el entrenamiento sobre todo. Y podemos ver del lado izquierdo que hay esta línea arriba que dice 2x every 2 years, o sea, subía el doble cada 2 años, ¿no? Ese era el comportamiento que venía hasta por ahí del 2010. Y una vez que se empieza con herramientas más potentes, empezamos a ver un crecimiento del consumo y de la potencia de cómputo de 10 veces por año, ¿no? Del lado izquierdo pueden ver también una nota que dice que los servidores dedicados a tareas de inteligencia artificial podrían pronto consumir hasta 134 terawatts de electricidad al año, ¿no? Entonces,
aquí, ¿qué es lo importante? Porque al final, digo, estos servidores los implementa una organización que luego provee los servicios para que nosotros trabajemos con estas herramientas, ¿no? O incluso podemos tener sistemas descentralizados. Aquí lo importante es que tengamos esa responsabilidad de conocer y de entender que estas aplicaciones van a consumir todos estos recursos. Entonces, como mencionaba Andrea, si nuestra organización va a trabajar a nivel global o vamos a operar en un mercado en donde esté regulado, tengamos que reportar, sí es importante que tengamos claro el impacto que pueden tener estas aplicaciones en nuestra operación para que lo hagamos de una manera responsable y funcional, ¿no? A lo mejor si es algo que tengamos que entender si se debe resolver con una herramienta extremadamente poderosa como las que existen hoy, o tenemos otra vía que tenga un menor impacto, esa manera de priorización y de entender el impacto que generan nuestras aplicaciones es muy relevante para que al final tomemos las mejores decisiones como negocio y como organización y podamos reflejar eso en nuestros reportes y el mercado. Entonces, voy a pasar a un par de diapositivas que también quisimos compartir con ustedes sobre lo que estamos viendo nosotros a día como organización y cómo lo vemos nosotros desde el área de sostenibilidad en Rockwell Automation y algunos casos de uso para que también conozcan un poco de qué es lo que estamos viendo en la industria, cómo vemos las aplicaciones y qué es lo que creemos que va a suceder, ¿no? Que va a continuar con estos procesos. Entonces, nosotros creamos un esquema en el cual hablamos que la sostenibilidad se puede trabajar en o la segmentamos en tres grupos de trabajo, ¿no? Que es la parte de evaluación, que está por ahí arriba que dice Assess, luego la parte de implementación como Advanced, y la parte de aceleración, que es Accelerate, ¿no? Entonces, esta visión nosotros la tenemos en Rockwell hacia expandir las capacidades humanas y esto vemos que es viable utilizando los datos, la tecnología y nosotros tenemos esta filosofía de Connected Enterprise, que significa trabajar con una planta totalmente conectada con la cual podamos ser más eficientes, tener una mejor seguridad para nuestros trabajadores y también alcanzar una gobernanza que sea cibersegura, etcétera. Entonces, a través de este modelo, nosotros generamos distintas soluciones tecnológicas y podemos trabajar en múltiples industrias para lograr este tema de sostenibilidad y también aprovechando tecnologías como la inteligencia artificial y algunas otras. Entonces, voy a pasar a un ejemplo voy a pasar una serie de ejemplos que queremos compartir con ustedes para que escuchen estas aplicaciones. Entonces, en la industria de minería, bueno, me imagino algunos de ustedes puede que estén familiares con esta industria. En Argentina es bastante relevante hoy en día. En la industria de la minería hay unos consumos energéticos bastante altos, ¿no? Entonces, por tecnología de control de motores avanzada, hemos logrado reducir el consumo energético aproximadamente en un 62% en aplicaciones de minas subterráneas con una mezcla de variadores de frecuencia, son unas herramientas para controlar motores eléctricos, pero con una adición que es un algoritmo de monitoreo continuo para asegurar que el control del motor está siendo tan eficiente como debe de ser a través de la operación, ¿no? Ahí es cuando, y lo mencionaba hace un momento Andrea, que al final con la inteligencia artificial y sostenibilidad lo que buscamos es ser más eficientes en las operaciones, ¿no? Entonces, estos algoritmos que están continuamente monitoreando los motores eléctricos nos ayudan a operar de la manera más eficiente, a prevenir fallos. Esto es muy importante porque una falla en uno de estos dispositivos puede significar muchos desechos, puede significar paros en el proceso en donde se empieza a producir material que no cumple con la calidad necesaria o puede representar incluso riesgos para los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, en la ventilación en la minería es muy importante que haya un flujo, vamos a decir,
determinado de aire hacia el interior de la mina para mantener a los trabajadores bien ventilados, ¿no? Las personas que están adentro. Entonces, este tipo de sistemas nos ayuda a que se monitoreen todas las variables de proceso y en base a algunos algoritmos predictivos, identificar si puede detectarse alguna falla hacia adelante, dependiendo de cómo se está comportando el equipo que estamos controlando y otros sistemas, ¿no? Entonces, vemos cómo la inteligencia artificial se puede aplicar en este tipo de esquemas, a lo mejor vamos a decir más eh, del día a día, en donde a lo mejor podemos accesar por una página web y podemos tener un chat muy avanzado o generar algunas herramientas determinadas, pero en la industria también podemos ver cómo se aplica la inteligencia artificial a equipos que son críticos y que nos pueden generar un impacto muy importante en las operaciones. Entonces, otra parte muy relevante que queremos compartir es el tema de las nuevas energías, ¿no? Las energías renovables y cómo esto está generando una transición muy importante a nivel global. Por ahí tuvimos la oportunidad de participar en un par de eventos en Chile, en donde ahí, por ejemplo, nos compartían en esta región particular en Chile cómo están transicionando todas sus centrales termoeléctricas, las están apagando, están instalando o visualizando estas nuevas fuentes de energía verde, como el hidrógeno o combustibles basados en alternativas de bajo carbono. Entonces, hay muchos proyectos de este tipo y nosotros estamos participando en varios de estos proyectos. Y aquí es donde es una oportunidad de hacer las cosas diferentes desde el inicio en estos sistemas, ¿no? En donde podemos equipar plantas de hidrógeno, donde podemos equipar plantas de captura de carbono, con sistemas que estén habilitados ya con algunas funciones de inteligencia artificial o de control avanzado que nos permitan operar de manera más óptima. Entonces, este en particular es un proyecto en el que participamos para producir 500 toneladas de hidrógeno por día, y el proyecto se está llevando a cabo en particular en Norteamérica, pero nosotros estamos siendo el socio tecnológico de esta organización y buscamos llegar más allá que solamente proveer los equipos. Aquí vienen 4 casos que estamos trabajando nosotros con hidrógeno, y buscamos que nuestros socios que trabajan en este rubro puedan implementar estas tecnologías que van muy enfocadas hacia la parte de sostenibilidad, manteniendo lo que les comentaba, esta parte de este componente de inteligencia artificial. Entonces, del lado izquierdo, el primero que vemos es el mantenimiento predictivo. Hablábamos del ejemplo de estos equipos grandes que controlan motores eléctricos. Aquí podemos predecir fallas al final con los sistemas de mantenimiento, donde con la operación del día a día podemos empezar a pronosticar estos comportamientos, ¿no? La seguridad de los trabajadores, ya sea por herramientas de realidad virtual, realidad aumentada, por ejemplo, el tema de los gemelos digitales en el metaverso, en aplicaciones industriales cada vez toma más relevancia, y esto nos puede ayudar mucho a reducir las curvas de entrenamiento de los operadores, curvas de entrenamiento de personal de mantenimiento, mejor identificación de fallas previas a que la persona tenga que ir a operar algún equipo que esté a alta temperatura, alta presión, con riesgo de choque eléctrico. Entonces, toda esta habilitación previa nos ayuda a mejorar la capacitación de las personas y reducir los riesgos para ellos. La reducción de desechos. Esto es bien importante porque en todo este reporteo que está sucediendo, una característica muy importante que buscan las empresas es la intensidad de carbono y cómo la intensidad de carbono por producto se debe de medir. Entonces tenemos organizaciones que están buscando reducir la intensidad de carbono por cada paquete de galletas que produjeron, ¿no? O por cada bebida embotellada que están sacando al mercado, cuánto es la intensidad de carbono, y eso lo tienen que reportar. Entonces, cuando podemos mejorar el tiempo operativo de nuestros productos, de nuestro sistema, perdón, la intensidad de carbono se reduce. Entonces, la predicción de desechos, de fallas en el proceso, reduce los desechos generados e incrementa la eficiencia de nuestros sistemas operativos.
Y finalmente, incrementar el valor de nuestros activos mediante identificación de la salud de los mismos, ¿no? Cuando se compran activos a largo plazo, sistemas que van a operar 15, 20 años, todo esto se basa en un diseño mecánico, de ingeniería, eléctrico, y esto se hace bajo la consigna que durante esos 15, 20 años vas a mantener cierto nivel de mantenimiento, cierto nivel de estrés mecánico, cierto nivel de estrés eléctrico. Entonces, monitorear continuamente la salud de nuestros activos, verificando que estas necesidades se cumplen, nos permite proyectar en el tiempo que los activos que tenemos van a durarnos ese tiempo, ¿no? Entonces, mediante estos 4 elementos, nosotros estamos proponiendo a estos sistemas nuevos que van llegando en esta transición de las energías renovables, cómo podemos aumentar sus capacidades y mejorar la operación en sus sistemas, ¿no? Entonces, este proyecto también nos gusta mucho compartirlo, es muy interesante. Recientemente se integró una familia de robots autónomos a Rockwell que se llama ClearPath. Y este caso de uso, el robot que ven del lado derecho de color amarillo se llama Husky. Ese robot es un robot explorador que tenemos y que se utiliza en aplicaciones como agricultura, aplicaciones como minería. Y hablábamos mucho de la parte social, ¿no? De ESG. Entonces, estos robots nos ayudan a explorar lugares que no son tan seguros para las personas y nos permiten capturar información que necesitemos, que puede ser geología, que puede ser temperatura, ambiente, nos puede dar información por cámaras. Ahí enlistamos, de hecho, en la diapositiva una serie de sensores con las que el robot está equipado, y esto nos ayuda a obtener información para poder generar un gemelo digital de la zona en la que nosotros queremos obtener los datos para poderlo utilizar en un futuro, de nuevo reduciendo la exposición de las personas en este tipo de ambientes, ¿no? Estos robots cuentan también con un sistema de manejo autónomo que nos permite precisamente que sea un vehículo no manipulado y que haga la rutina que se le programe para que podamos obtener la información que necesitemos, ¿no? Entonces, por ahí otro caso que fue muy exitoso y la verdad nos ha dado muchas discusiones muy interesantes, sobre todo para la gestión de agua, que es muy crítica. Este caso fue para una planta de tratamiento de agua, de control biológico, implementado en Estados Unidos. El agua ahorita es uno de los recursos que es más relevante a nivel global. Vienen muchos proyectos de desalinización para incrementar la cantidad de agua potable. Y muchos hablan incluso que el agua viene justo abajo del tema de emisiones y que en cualquier momento va incluso a sobreponerse por la criticidad de este recurso. Entonces, en una planta de tratamiento donde trabaja un sistema de control, vamos a decir, tradicional, nosotros implementamos un algoritmo, que este proyecto sí es 100% un algoritmo de inteligencia artificial, que nos ayudó a optimizar el punto vamos a decir, de estabilidad del control tradicional, nos ayudó a trabajar de una manera más eficiente y logramos reducir 2.200 kilowatts-hora de consumo eléctrico por día, ¿no? Que esto es más o menos el 64% del consumo total del proyecto. Tadeo, te Ajá. interrumpo 2 segundos. ¿Sabes qué? Se está A, viendo mal la presentación. Quizás podemos pasar de slide para a ver, acomodarla. sí, Ahí está, tú me perfecto. dices. Mil gracias, ¿eh? A ver, me voy a regresar Oye, qué curioso, ¿eh? Sí, está... A ver. ¿Ahí se ve bien o se sigue viendo mal? Sí, se ve bien ahora. Ah, ok, Quería, sí. Muchas quería hacer gracias. mi pantalla, gracias. Sí, gracias, gracias. Sí, les comentaba que este proyecto estuvo muy interesante porque es un algoritmo que opera sobre un sistema ya existente. Entonces el cliente no tuvo que cambiar nada en este caso y solo con el nuevo software pudimos incrementar el consumo, perdón, incrementar la optimización o reducir el consumo más bien
en 2.200 kilowatts por día, y esto pues ya estamos viendo obviamente la manera de replicarlo en múltiples proyectos, ¿no? Entonces, en una planta de tratamiento de agua esto es muy crítico, y la principal razón que no se podía modelar en el algoritmo de control era la variación de la temperatura en las distintas estaciones del año, ¿no? Y esto cómo afectaba el comportamiento de los múltiples variables que operan en este sistema. Entonces, con esta nueva herramienta que se desarrolló, se pudo modelar esa variación, y de esa manera se logró optimizar el consumo. Un par de casos más, y porque también estaba viendo el reloj y yo creo que pasamos ya a la parte de preguntas y respuestas. Este proyecto les mostrábamos hace un par de diapositivas nuestro robot Husky. Este fue otro proyecto muy interesante que se hizo en conjunto con un cliente de la industria de gas y petróleo, en el cual nuestro brazo de desarrollo digital desarrolló un gemelo digital y unos dashboards para presentar la visualización de variables críticas en la operación, y se trabajó en conjunto con un par de robots que el cliente ya tenía, en el cual se modeló toda la información que estos robots estaban capturando para poder suministrar la visualización ya con los datos procesados, mostrando al operador lo que necesitaba de toda la información que capturaron los robots. Muy interesante, que creo que es más y más común, sobre todo con estas nuevas capacidades de los robots que vemos todos los días, que están saliendo robots nuevos. Cómo vamos a transformar también esa interacción con los datos que generen los robots para los humanos, para que tomemos mejores decisiones en nuestras operaciones. Y bueno, finalmente queríamos también enfatizar en lo importante que es la colaboración a través de múltiples entidades sociales, ¿no? Entonces, este es un proyecto que se está trabajando con la Universidad de Virginia para mejorar la recuperación de metales pesados en procesos de minería. Esto es muy importante porque no es un desarrollo que sea solamente de Rockwell. Normalmente nosotros decimos que la sostenibilidad es difícil que la resuelva una sola empresa. Entonces es muy interesante la colaboración que se puede lograr. Y bueno, para nosotros es un proyecto también bastante importante, donde otros organismos están participando y en donde buscamos continuar con este tipo de proyectos para mejorar las operaciones en el área de minería. Y finalmente, me gustaría, Andrea, si pudieras hablarnos un poco de Responsible AI en ESG Leadership Group, y no sé si quisieras Sí. compartir por ahí con el grupo esta iniciativa tan interesante, y que fue la primera que emergió a nivel global. No sé si quieres compartir. Gracias, Tadeo. Sí, quiero compartir esto y después voy a compartir mi pantalla con una imagen que creo que va a resumir un poco de lo que estamos tratando de comunicar. Una de las cosas que me preocupaba bastante es que se está utilizando la inteligencia artificial, por ejemplo, para optimizar procesos de energía. Entonces, si uno piensa, utilizo la inteligencia artificial en procesos cerrados, se llama Closed Loop Optimization, optimización de procesos cerrados. Bueno, obtenemos optimizaciones, obtenemos mejoras, entonces tenemos un impacto medioambiental positivo, ¿no? Dentro de lo que es el pilar environmental, que es el medio ambiente. Ahora, si en ese proceso echamos a las personas que estaban haciendo la optimización de manera manual, tenemos un impacto social negativo. Entonces, la pregunta que yo vengo haciéndole a los líderes es, ¿construimos un mundo más o menos sustentable? Porque si tengo una métrica positiva de esa tabla que les mostró Tadeo, ¿no? Si tengo una métrica que impacta positiva, pero otra negativa, o múltiples positivas y algunas negativas, ¿qué clase de mundo construimos? Entonces, bueno, hoy en día no sabemos cómo responder esa pregunta en el mundo, aunque estamos utilizando la inteligencia artificial para avanzar una métrica a la vez. Así que bueno, en función de esa pregunta, creamos el primer grupo global de liderazgo que estaba buscando responder esta pregunta tan importante, porque si decimos que utilizamos la inteligencia artificial para avanzar la productividad y la sostenibilidad, pero en realidad estamos construyendo un mundo menos sustentable, bueno, realmente vamos a estar perdiendo todos.
Así que bueno, construimos este grupo dentro de lo que se llama el Instituto de Inteligencia Artificial Responsable. Tenemos representativos de Google, de Naciones Unidas, de Vector Institute. The Vector Institute tiene como líder de ciencia al creador de la inteligencia artificial que estamos usando hoy y a 40 más organizaciones. Así que, bueno, vamos a estar presentando el paper de este análisis en unas pocas semanas y si quieren saber más, por favor, contáctenme en LinkedIn, esa es la manera más efectiva, o a través de Laura, si quieren saber más de este grupo. Y quería compartir mi pantalla, Tadeo, si me permitís. Van a estar viendo en las noticias cosas bastante impresionantes, ¿no? Google, el CEO de Google dijo a todos los empleados, tenemos que reorganizarnos porque ahora la aplicación de OpenAI está desafiando nuestro negocio. Estamos hablando de Google, ¿ok? Que tiene un montón de recursos y que está viendo que su modelo de negocios está en riesgo. La realidad es que la velocidad de avance de esta tecnología no es velocidad de avance humano. No podemos pensar que estamos compitiendo con otros humanos y que sabemos cuánto tiempo va a tomar ese transformación. Estamos ahora trabajando con una tecnología que desconocemos, que evoluciona a medida que absorbe información y que opera 24 horas los 7 días de la semana. Así que es una concepción completamente distinta de la evolución y de cuán rápido cambian las cosas. Así que bueno, yo los quiero dejar con esta imagen, que es la siguiente. La inteligencia artificial está ya operando. Ya está operando de una manera impresionante y evolucionando. Las compañías grandes que utilizan y tienen todos estos recursos son este pescado grande y se van a llevar, van a consumir el negocio de las empresas más pequeñas. ¿Por qué? Porque van a ser más eficientes en hacerlo y porque a medida que tienen más datos pueden operacionalizar ese cambio mucho más rápido. Así que bueno, organizaciones como la Unión Industrial Argentina son absolutamente críticas en organizar a las compañías, en que las compañías tengan, por ejemplo, la capacidad de acceder a la mejor inteligencia artificial a un menor costo porque van en conjunto a pedir por este contrato, ¿no? Una de las ideas. O cuáles son las las mejoras que se están haciendo en una compañía que pueden compartirla con la otra. ¿Cómo pueden hacer para unirse y organizarse? Que ese es el objetivo de la unión. Así que, bueno, muchas gracias por esta oportunidad de presentar y yo quiero ayudarlos a organizarse. Así que cualquier cosa que pueda hacer para esto, no tienen nada más que contactarme. Bueno, Andrea, Tadeo, un millón de gracias. No podía dejar de escucharlos y la verdad que como mucha gente nos quedamos con ganas de más, así que seguramente estemos hablando para bueno, hacer otro seminario sobre esto. Si a ustedes les parece, voy a hacer un resumen hay muchísimas preguntas, consultas, diferentes temas que fuimos anotando también para otros posibles seminarios, pero... em, hay una pregunta que surgió mucho que tiene que ver con el equilibrio, tanto en temas de sustentabilidad como también en términos financieros de la inteligencia artificial. O sea, ¿en qué momento yo decido meterme a implementar inteligencia artificial? O sea, ¿qué criterios tengo que tener en cuenta para ver si eso se puede repagar o no? Según el tamaño de la empresa, ¿no? Porque como ustedes saben, esto está dirigido sobre todo a pymes y a veces tienen más o menos recursos para esto. Y la segunda tiene que ver con también equilibrio en temas de sustentabilidad. Nosotros ahí estuvimos viendo que, bueno, hay algún cierto impacto negativo en términos de sustentabilidad de la aplicación de inteligencia artificial. Entonces, ¿cuál es el equilibrio en torno a esto? Sí, esa es una muy buena pregunta y por ahí empiezo, Tadeo, y si querés comentar algo más después. ¿Cuál es el equilibrio? Yo les recomiendo que tienen que empezar a analizar paso a paso cuáles son las operaciones. Si no tienen a alguien seguramente tienen a alguien que se dedica a operaciones, tienen que mapear todas las operaciones y tienen que fijarse de ese mapeo de las operaciones,
de cuáles tienen datos, cuáles no tienen datos. Tienen que tratar de entender primero eso, dónde están en ese proceso de la transformación digital, dónde tienen datos. Y después hay que hacer un análisis de esas operaciones, dónde están utilizando la mayor cantidad del tiempo. Y usen la ley de Pareto, de dónde pongo el 20% de la inversión que genera el 80% del cambio en mis operaciones, en la mejora de mis operaciones. Ahora, les recomiendo que no lo hagan uno a la vez, como esos pescaditos que los más chiquitos, no lo hagan uno a la vez. Trabajen en conjunto. Creo que tienen acá este espacio donde puede haber esta interacción de traté esto, me fijé, entonces fíjate esto otro que puedes hacer. ¿Dónde está pasando dónde están pasando tus empleados el tiempo? ¿En qué están utilizando el tiempo? ¿Cómo podés hacer para generar una mayor productividad? ¿Cómo haces para aumentar la productividad de tus empleados un 80%? Porque si no, si otros lo hacen, entonces tu negocio pasa a ser no productivo y va a pasar a la bancarrota. Entonces hay que hacer ese modelado de las operaciones y después hay que analizar dónde habría el mayor impacto, dónde puedes conseguir el retorno, pero lo que sobre todo recomiendo es que se organicen para poder firmar contratos que sean beneficiosos para todas las compañías a la vez y les den acceso a la mejor calidad de inteligencia artificial, porque con mejor calidad van a poder obtener los mejores resultados. Y finalmente, con el impacto de la inteligencia artificial en la sostenibilidad, cuando ustedes utilicen inteligencia artificial, fíjense de qué fuentes viene, cuáles son los impactos en las emisiones, porque después van a tener que reportar en esto más adelante. Pero háganlo en conjunto, no lo hagan uno a la vez. Sí, Excelente, no, Andrea. yo Ay, perdón. totalmente, no, nada más iba a comentar que totalmente de acuerdo, o sea, creo que el tema del Pareto es importante y también aprovechar estas herramientas para identificar nuevas áreas hacia donde puedes generar innovación o disrupción que hoy en día tal vez no lo ves. O sea, aprovechar estas, pues sí, digamos, paredes que te dan eco muy interesantes, donde puedes identificar nuevas áreas, nuevos rubros para ver a dónde quieres llevar a tu organización, ¿no? Porque hay transiciones que están sucediendo todos los días y podemos obtener también ideas para diferenciarnos, para innovar, que son importantes, ¿no? Que desafíen un poco a lo mejor tu status quo o tu zona de confort y poder ampliar esas capacidades. Muy buen punto, Tadeo. Quiero agregar a eso que se llama estas tecnologías, por ejemplo, copilotos. Le puedes preguntar cualquier cosa, una de las tecnologías de inteligencia artificial. ¿Por qué lo están haciendo solos? Utilicen a los copilotos, pregúntenlo, ¿cómo podría hacer esto? ¿Cómo podría hacer lo otro? Y tus empleados tienen que aprender a cómo hacer para interactuar con esta tecnología, cómo hacen para hablar con esta tecnología, porque en función de cómo se comunican con la tecnología, el resultado va a ser distinto. Pero de vuelta, para que haya velocidad, para que lo hagan lo más rápido posible, aprendan entre todos, colaboren. Excelente, Andrea, Tadeo. Un poco ya la respondieron, pero quizás puedan plantear ahora un ABC. Una empresa, supongamos que es pyme, no necesariamente es una gran empresa, quiere empezar a introducirse en el mundo de la inteligencia artificial. ¿Cuál deberían ser los puntos críticos que debería revisar o algunos pasos lógicos? Porque obviamente la implementación va a depender mucho de la estructura de esa empresa, de para qué lo quiere usar y ese tipo de cuestiones. Si nos pueden hacer un poco ese recorrido, por un lado. Y otra de las cuestiones que surgió bastante en las preguntas es, ¿cómo sé que la inteligencia artificial me da la respuesta correcta a lo que yo necesito? Si quizás nos Ah, puedan ampliar un poco el panorama ahí. sí, bueno, sé que nos quedan 2 minutos nada más, voy a ser bastante breve. Con respecto al proceso, quizás lo que podamos hacer, ahora estoy pensando, es una próxima llamada donde podamos decir el paso a paso de cómo deberían hacer ese análisis, porque no quiero dar una respuesta que esté mal, ¿no? Que no los direccione correctamente. Pero bueno, empiecen a jugar con ChatGPT, con Gemini, con Bing, empiecen a jugar con esa herramienta, empiecen con lo más básico. Eso es lo que les recomiendo que hagan lo antes posible. Y después, la segunda pregunta.
Laura, ¿me la puedes volver a Tenía que ver con cómo yo sé que la inteligencia artificial me da la Ah, sí, respuesta sí, adecuada. perfecto, perfecto. Sí, yo lo que hago, y por ahí Tadeo tiene otro truco, pero yo lo que hago es siempre le pido la fuente de información. Le pido, dame datos sobre algo y dame la fuente de información. Y después voy y chequeo si esa fuente de Ahí, información. ahí en ese punto sí, de acuerdo, creo que es importante pedirle la fuente y como un cuidado que en general se recomienda. Todas estas herramientas como ChatGPT, como Gemini, funcionan en base a algo que le llaman LLM o Large Language Model. Esa arquitectura de la tecnología no está especializada para resolver temas numéricos. Entonces también tengan cuidado si alguna vez le quieren meter alguna ecuación compleja, oye, calculame mis costos proyectados a tales meses. Los cálculos no son no tienen mucha calidad, ¿no? Entonces lo que se debe hacer es conectarla con otra herramienta que esté especializada para el tema matemático. Entonces, en general las alucinaciones, coincido con Andrea, el tema de la fuente, y todo lo que son cálculos o temas ya numéricos muy específicos, ahí que hay que tener un poquito más de precaución. Y en cuanto a la primera pregunta, coincido con Andrea, creo que experimentar con lo que te genere menos costos fijos, en particular si eres una pyme, para que puedas identificar primero el valor de lo que quieres hacer y que sepas para qué quieres utilizarlo, creo que ese es de los mejores primeros pasos. Y ya de ahí en adelante, pues ahí creo que también de acuerdo lo podemos abordar más a detalle en una futura sesión. Sí, y yo quiero dejarles un último mensaje, algo que se estuvo hablando bastante es, la inteligencia artificial no va a reemplazarte, dudoso, ¿ok? Depende del futuro que construyamos y puede ser dependiendo del tiempo, así que eso es algo que vamos a tener que decir como humanidad, qué clase de futuro queremos construir, pero sí lo que estoy de acuerdo es que hoy en día un humano que sabe utilizar la inteligencia artificial sí va a reemplazar a un humano que no sabe utilizar la inteligencia artificial en su trabajo. Es la realidad. Lo que es, si vos sos muy inteligente, pero no sabes cómo utilizar una computadora, no vas a tener un trabajo, ¿right? Bueno, lo mismo va a ocurrir con personas que no sepan utilizar la inteligencia artificial. Y ya está en movimiento. Así que por eso les recomiendo que accionen ahora mismo para adaptarse a esta nueva realidad. Bueno, excelente conclusión para cerrar. Siguen llegando preguntas, cuestiones de interés, así que yo tengo dos propuestas para hacerles, los comprometo en vivo. Me parece que podemos hacer un segundo encuentro ya más dirigido a este tema de, bueno, vamos a ver un ABC de cómo iniciar este tipo de procesos, es lo que está pidiendo toda la gente. Y después, lo segundo, nosotros siempre nos contactamos con los asistentes luego de realizado el seminario. Les propongo también ahí enviar información y contactos para que tengan relación con ustedes y puedan seguir algunos temas de forma particular, si les parece bien. Sí, fantástico, fantástico. Vamos a Bueno, eso. muchísimas gracias, Andrea, Tadeo, fue un placer haberlos recibido hoy. Seguramente vamos a seguir trabajando juntos y bueno, los esperamos la semana que viene en el seminario de huella de carbono para todos los que estaban preguntando también. Así que bueno, muchísimas gracias a los más de 400 participantes que estuvieron conectados durante todo el seminario. La verdad que es un éxito post pandemia esto. Muchas gracias a todos. Mil Hasta gracias, luego, Tadeo, Laura, y Andrea, un a todo el gusto. Que estén equipo. muy bien. Hasta Muchas luego. gracias. Bye. Bye bye.